de Medicina, de la Facultad de Medicina de San Marcos. Ahora vamos a hablar sobre tuberculosis. En general, bueno, eh, el concepto de tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente de tuberculosis, no olvidar que la tuberculosis puede afectar a cualquier órgano en el ser humano: piel, riñón, hígado, hueso, articulaciones, sistema nervioso central, laringe, pericardio, eh, los órganos genitales, ¿no? Masculinos, femeninos, las glándulas tiroides, suprarrenales. En realidad no hay órgano que no pueda ser afectado por la tuberculosis. Desde la boca hasta el ano, en todo el aparato digestivo, cualquier lugar, ¿no? Pero fíjense, hablamos solo de tuberculosis pulmonar, ¿no? Bueno, es que la tuberculosis pulmonar es la forma clínica más frecuente, ¿no? Y no solo la más frecuente, sino que es la forma de transmitirse, ¿no? Es la forma transmisora de enfermedad, ¿no? Y es como se perpetúa y se ha perpetuado a través de los siglos, ¿no? Bueno, la tuberculosis está muy vinculada al ser humano. Hay vestigios en momias egipcias y también peruanas, donde se encuentra el compromiso óseo fundamentalmente de la tuberculosis. Y aquí mostramos hasta el último reporte del mundial, que es del año 25, ¿no? En el cual pues sigue siendo un gran problema de salud pública mundial, ¿no? Ocasionando 10 millones de muertes, ¿no? Más de la población de muchos países en el mundo, eh, y es la principal causa de muerte debido a un solo agente infeccioso, ¿no? Como a pesar de conocerla, ser tan antigua y todo, aún no podemos con ella. Bueno, en nuestro país está afectado en toda su extensión, ¿no? Siendo algunas regiones más afectadas. Podemos ver en este gráfico la zona del oriente: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, ¿no? Muy rojo. Luego Lima y Callao, sabiendo que Lima concentra pues un tercio de la población nacional, o sea, es bastante la tuberculosis, por lo tanto, que existe en nuestra población. Ica y Tacna, ¿no? Un poquito menos después comienza a bajar en intensidad, pero afecta a una gran población, de tal manera de que se reportan más de 33.000 casos al año, y una proporción de ellos son de TB resistente, que la van a hablar en la segunda clase. Entonces, esta distribución, ¿no? Que está en todo el país, como dijimos, no es uniforme, pero bueno, aquí a través de este gráfico permite resaltar pues que la mayor parte, mire, más del 50% de los casos, ¿no? Se identifican en Lima, ¿no? Lima, o sea, norte, sur, este, centro, ¿no? Y Callao. Aquí está la mayor parte de personas con tuberculosis, lo que nos indicaría que es una enfermedad urbana, ¿no? Sí, y que no está muy lejos, o sea que la vamos a encontrar diariamente, y seguramente como estudiantes de medicina o ciencia de la salud estamos viéndola con frecuencia, ¿no? Y probablemente ni siquiera en el hospital, sino a lo mejor en nuestras familias, nuestro vecindario, ¿no? Alguien ha hecho tuberculosis, o tal vez nosotros la hemos hecho, ¿no? Entonces está muy cerca y por lo tanto debemos saber mucho de ella, eh, porque vamos a seguir enfrentándola durante toda nuestra vida profesional, ¿no? Tal como ha ocurrido en mi caso. Eh, Durante los últimos años a nivel mundial, últimos 20 años, la curva de casos comienza a disminuir, ¿no? Por una serie de intervenciones en salud pública que han ido ocurriendo, ¿no? Eh, Sin embargo, en los años 2020 aparentemente se acentúa discretamente, ¿no? Pero es producto de la pandemia del COVID, que realmente eh, produjo que no se detectaran muchos casos por estar preocupados del COVID, y
los pacientes tampoco acudieran a los centros de salud, entonces se considera que es un problema artificial, un problema de reporte, de tal manera que después nuevamente se elevó. Eh, pero si vemos que esta es la curva mundial, hacia la derecha veo la curva de las Américas, donde igual ha ido disminuyendo y ocurre también esa muesca, ¿no? En los años 2020, pero después, sin embargo, tiende a elevarse más, ¿no? A diferencia del resto del mundo, donde sigue más o menos mantiene su descenso discreto. En realidad, en las Américas está habiendo problemas de tuberculosis. Bueno, siempre lo ha habido, sino que está habiendo problemas para su control, ¿no? ¿Esto a qué se debe, no? O sea, vivimos situaciones convulsas, ¿no? De inestabilidades políticas, migraciones, aún habiendo muchas inequidades, ¿no? Hay mucho viaje por razones de trabajo, etcétera, ¿no? Eh, por lo tanto, no solo son las intervenciones que podamos hacer en salud, sino también es cómo se mueve nuestra sociedad en torno a una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, ¿no? Miren ese transporte urbano tan caótico que tenemos y que no es exclusivo de Perú, ¿no? En varias capitales de América Latina ocurre. Muchas personas pasan horas en el transporte y si la tuberculosis es prevalente, alguien puede estar enfermo en ese ómnibus, ¿verdad? O en cualquier medio de transporte. Hay zonas de compartir también bastante intensas, conciertos, ¿no? Actividades laborales, etcétera. Entonces, en el Perú, si vemos la línea roja, había una disminución, acá está desde el año 97 al 2003, se muestra que hay una caída importante, ¿no? Una pendiente de caída, pero que no empezó en el 97, sino venía de los años 90. Entonces, en esos 10 años, en esa década de los 90, hubo una caída tan importante que se pensó que si esta caída continuaba, la tuberculosis desaparecería en 2010, 2012, ¿no? Pero no ocurrió así, ¿no? Esta caída se detuvo y luego ha permanecido descendiendo muy discretamente, ¿no? Pero ya hemos perdido la esperanza de que en los próximos 10 años esta desaparezca, ¿no? Y es que realmente las intervenciones que se realizaron fueron muy buenas, pero llegamos a un momento donde no basta la intervención sanitaria, ¿no? Sino, como mencionamos, es qué situación social ocurre que facilita la transmisión y a pesar de nuestros esfuerzos tenemos una gran dificultad para disminuir o controlar la transmisión. Pero no solo es ese problema, sino que el otro problema es la línea azul, que comienza desde el año 97 a comenzar a insinuarse casos cada vez más crecientes de tuberculosis resistente, ¿no? Eh, y la línea verde, menor incidencia, pero también comienza a aparecer casos de tuberculosis extensamente resistentes, ¿no? Sobre estos casos de línea azul y línea verde les hablará el doctor en la siguiente clase, ¿no? Lo que tratamos de mencionar aquí es que a pesar de los esfuerzos, ¿no? La tuberculosis sigue siendo un problema, ¿no? Sea sensible o resistente, es un problema y tenemos que conocer este problema para ayudar a nuestros pacientes y a nuestra sociedad en general. El mundo se ha hecho pequeño en los últimos años, ¿no? Muchas facilidades para el transporte, ¿no? Hay mucha movilización de las personas por diferentes razones, ¿no? Y eso hace que en el Perú, ¿no? Diagnostiquemos casos de tuberculosis en personas extranjeras, ¿no? Antes, cuando yo era estudiante, esto era casi increíble porque de Perú más bien salían hacia otros países, ¿no? Porque nuestra situación estaba muy mal, ¿no? Pero aún dentro de nuestras dificultades, que somos conscientes de ellas, nuestra situación económica es más o menos estable, aún así hay posibilidades de empleo, ¿no? Y comodidades que son tal vez, digamos, algo favorables en relación a otros países.
Hay empresas que se instalan de otros países también, ¿no? Entonces, acuden aquí y por lo tanto hay personas extranjeras que son diagnosticadas también en nuestro país. Esto referimos a que no, pues, o sea, tener presente que la tuberculosis puede afectar a cualquier persona que vive en nuestro país, ¿no? Es que la transmisión se da en nuestro país. O también la situación es que de muchos países en situaciones de pobrezas o dificultades sociales eh, están en riesgo en sus propios países de tuberculosis. Y la migración, condiciones de estrés, de desnutrición, etcétera, hace que también ésta se active. Por lo tanto, eh, todas las personas, para nosotros en la consulta, pueden tener tuberculosis. La tuberculosis mencionamos que es la forma clínica más frecuente porque puede comprometer a cualquier órgano, ¿no? Pero a su vez es la forma que transmite la tuberculosis. El micobacterium tuberculoso tiene una predilección por el pulmón, ¿no? Donde se reproduce y lo daña, ¿no? Nosotros al respirar, al toser, al hablar, ¿no? Generamos gotitas, ¿no? Que salen al exterior. Esto lo evidenciamos claramente cuando nosotros podemos hablar frente a un vidrio, ¿no? Lo empañamos, ¿no? Son gotitas que salen, ¿sí? Bueno, algunas enfermedades favorecen la producción de gotitas más grandes y otras gotitas más pequeñas. O se transmiten por las pequeñas o se transmiten por las grandes. El micobacterium tuberculoso se transmite por las gotitas pequeñas. ¿Qué implicancia tiene que esté en las gotitas pequeñas? Es que las gotitas pequeñas tienen muy poco peso, ¿no? Entonces, son fácilmente, se quedan suspendidas en el aire, no caen con facilidad. Y al quedar suspendidas en el aire, son movilizadas por los flujos de aire de las habitaciones y se extienden a cualquier distancia dentro de la habitación o si abrimos la puerta o la ventana, inclusive fuera de ella, ¿no? A diferencia de las gotitas grandes en que éstas caen más o menos a los 2 metros, ¿no? Como es el caso de la influenza, ¿sí? Entonces, inclusive, ¿no? La persona puede toser en una habitación, salir de la habitación, estar la habitación vacía, pero haberse quedado suspendidas sus gotitas infecciosas. Y podemos ingresar e inhalarlas, ¿no? Entonces, fíjese lo caprichosa que viene a ser esta enfermedad en su forma de transmisión, en que uno casi no es consciente de que puede estar exponiéndose, ¿no? Y sin embargo lo está, ¿no? ¿Qué más no decir si entramos a una habitación donde hay un paciente con tuberculosis? Evidentemente, las gotitas contienen estos bacilos. Entonces, nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos exponemos a micobacterium tuberculoso, ¿no? A través de la gotita, la persona lo inhala, ¿no? Y no es que lo inhala y hace la enfermedad, ¿no? Sino se produce todo un proceso de interacción entre el micobacterium tuberculoso y el sistema inmune. Entonces, primero, por decir, el PPD se hace positivo, es decir, se genera la capacidad de generar una reacción granulomatosa más o menos entre 6 a 8 semanas, ¿no? ¿Sí? Y la persona puede progresar a enfermedad. Y es una tuberculosis primaria, ¿no? O simplemente se equilibra esta reacción entre el Mycobacterium y la respuesta inmune y puede estar en silencio y luego de 6 meses recién desarrollarse la tuberculosis o puede llegar hasta un plazo más o menos de 2 años. Los 2 primeros años después de una exposición, el riesgo de tuberculosis es más o menos de un 5%. Y después esto disminuye más o menos a 10% en toda la vida. O sea, ya pasa, ya baja bastante, ¿no? Bueno, la situación es que si tenemos condiciones de inmunosupresión, la posibilidad de hacer tuberculosis es mayor, porque el sistema inmune no logra controlar desde la primera infección, o si es que se quedó en esa lucha, finalmente pierde el sistema inmune y la enfermedad se produce. Por lo tanto, la persona tiene la posibilidad de un 10% de ellos hacer enfermedad tuberculosa cada año, ¿no? Entonces es mucho mayor. Pero no solo las personas con VIH son inmunosuprimidas las personas que toman corticoides, las personas que tienen un problema de una enfermedad inmunológica, personas en trasplante, ¿no?
personas que reciben corticoide por diferentes razones, ¿no? Diabéticos y también personas con insuficiencia renal, ¿no? También podemos considerar a la persona anciana, ¿no? También entra en disminución de la inmunidad de manera natural y que también son más susceptibles a hacer tuberculosis. Entonces, pues en esta dinámica, la posibilidad de que la infección ocurriendo en un momento se presente entre los primeros 2 años y si no a lo largo de toda la vida, existe, a pesar de que ya no entra en contacto, ¿no? Pero ¿qué ocurre si sigue entrando en contacto de manera periódica? Las posibilidades pues incrementan. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Eh, Cuando la tuberculosis ingresa y no hacemos síntomas, ¿no? No hacemos síntomas, está el Mycobacterium ahí, pero no hacemos síntomas, decimos que es una tuberculosis latente. Y latente puede estar muchos años, ¿no? Y cuando hace síntomas, decimos enfermedad, ¿no? Enfermedad es síntomas y signos específicos que se presentan, ¿no? Entonces, durante años se consideraban como que o uno tiene la suerte de quedarse acá o tiene la suerte de quedarse o tiene la mala suerte de pasar al otro lado, ¿no? Pero en el tiempo se ha visto que realmente no es así. O sea, el Mycobacterium está y la respuesta inmune también está presente. Y ese periodo aparentemente de latencia no es un periodo en que el Mycobacterium está dormido, quieto, inmóvil, paralizado, ¿no? No, él está reproduciéndose, ¿no? Pero el sistema inmune fuerte lo controla y por lo tanto nunca llega a enfermedad. Pero si la inmunidad disminuye, la replicación del bacilo ocurre y puede pasar a enfermedad. Esta condición entre latente y enfermedad ahora ya no es una línea, sino es una área difusa, ¿no? Inclusive es posible que alguna persona progresó ya a tener casi síntomas y puede regresar, ¿no? Y no llegar a ser una enfermedad definitiva. O también podemos explicarnos de esta manera que en el pasado, cuando no había tratamiento para la tuberculosis, algunas personas con tuberculosis se curaban, ¿no? Es decir, la inmunidad, a pesar de haber perdido el partido en un inicio, la inmunidad logra mejorar y logra recuperar a la persona. Entonces, el hecho de que tengamos Helicobacter tuberculosis dentro y sin síntomas no garantiza de que podamos tenerlos en el futuro. Entonces, a esa tuberculosis latente es la que ahora debemos darle importancia. El Programa Nacional de Tuberculosis de nuestro país le da importancia. El Programa Mundial de la OMS también le da importancia, porque antes casualmente se consideraba como que estaba quieta y no iba a ser problemas nunca a esta persona, pero no es así, porque puede pasar enfermedad. Entonces, ¿qué pasa si la atendemos, no? Si le damos un tratamiento a esta infección, pues a lo mejor ya eliminamos al micobacterium y nunca va a ser enfermedad, ¿no? Entonces, y precisamente la tuberculosis latente está en las personas aparentemente sanas, como vemos ahí, ¿no? ¿Sí? Acá queríamos mostrarle esta tabla que muestra varios años, ¿no? Los años 92, ¿no? El año 2005 y el año 2013, ¿no? Se hicieron estudios, ¿no? Para determinar la infección en la población a través del PPD, ¿no? El PPD es partículas del Mycobacterium que se colocan en la piel, ¿no? Y se produce, si es que uno tiene el Mycobacterium, tuberculoso en el cuerpo, si está infectado, lógicamente la inmunidad va a generar una inflamación de esa inoculación, ¿no? Entonces se llama PPD positivo. Y si no tiene el Mycobacterium, ¿no? No hay una inmunidad que pelear, por lo tanto, al inocular el PPD, no se produce inflamación. Entonces, el decir que la persona es positiva, ¿no? Cuando se fuera una ronchita mayor de 10 milímetros es positiva, quiere decir que tiene la infección tuberculosa esa persona. Entonces, en el año 92 se hace el estudio, ¿no? Y se evalúa a diferentes edades, ¿no? Pero bueno, nos olvidamos de las edades y decir, en esa población, ¿no? Se encontró que eran positivos el 47,5%.
¿no? De las personas tenían PPD positivo, es decir, tenían el Mycobacterium tuberculosis adentro, es decir, tenían la tuberculosis latente, ¿no? Miren, casi el 50%. Bueno, ¿qué cosa? Pudo haber un error, sabe Dios. Bueno, en el año 2005 se hace otro estudio en el mismo lugar, es en San Juan de Miraflores, ¿no? ¿Sí? Y igual se coloca el PPD y se encuentra que el 53% de todas las personas tienen la infección. Y luego, en el año 2013, se vuelve a hacer un estudio en la misma zona, miren, buenos años de diferencia, ¿no? Y se encuentra que el 52% tiene la infección. Entonces, es prácticamente de 2-1, ¿no? Tienen la infección. ¿Y por qué tienen la infección? Porque les ha ingresado en algún momento, ¿no? En su vida, y no han hecho la enfermedad porque el sistema inmune lo está controlando y ahí está controlándola, pero no quiere decir que no va a ocurrir, ¿no? Ahora, estas personas cuando hicieron la infección, en los 2 primeros años tuvieron un elevado riesgo de hacer enfermedad. Entonces, la mayor parte de ellos se salvaron y no hicieron enfermedad, pero pudieron haberla hecho, ¿no? Hubiéramos intervenido y el riesgo hubiera desaparecido. Varios, por supuesto que se enfermaron, ¿no? Entonces, pues, la infección tuberculosis es bastante frecuente, ¿no? Pero no solo es, bueno, San Juan de Miraflores probablemente es una zona popular, esa zona de Pampas es una zona pobre, popular, ¿no? Donde el micotión está circulando, ¿no? Seguramente que si hacemos este estudio en, no sé, en San Isidro, en Miraflores, no sean pues el 50%, ¿no? A lo mejor serán el 20%, ¿no? O el 10%. Lógicamente eso va a variar de acuerdo a donde hay más o menor transmisión. Bueno, pero ¿qué sería, qué pasa en nosotros que somos trabajadores de salud, ¿no? Entonces, este es un estudio hecho en establecimiento de salud del Callao y encuentran que los que tenían infección, es decir, son PPD positivos, es el 56%, ¿no? Es decir, elevado, ¿no? Elevado es a semejanza de una zona pobre como Pampas y hasta más elevado todavía porque ni siquiera es rozando el 50%, ya lo pasó, 56%, ¿no? Pero cuando se discrimina por años de servicio, ¿no? Se encuentra que las personas que tienen más de 10 años de servicio, es decir, médicos, técnicos, ¿no? Auxiliares, enfermeras, ellos, su PPD era el 63%, ¿no? Entonces, nuestro riesgo de adquirir la enfermedad, la infección tuberculosa, incrementa conforme vamos teniendo más tiempo de exposición en los servicios de salud. Y es lógico, ¿no? Porque nuestros pacientitos acuden a los hospitales y no siempre saben que tienen tuberculosis, ¿no? Llegan por cualquier afección y son despistados, a veces ni siquiera se le diagnostica, la muestra no es adecuada o todavía es una muestra negativa, ¿no? Para ser identificada, pero ya transmite, ¿no? O atendemos el parto, pero la persona está con tuberculosis, o vemos un atropellado que también está con tuberculosis, y ni siquiera en ningún momento nos preguntamos si tenía o no tuberculosis, o tenía o no síntomas. Bueno, ese es para saber el riesgo que tenemos, ¿no? Entonces, lo que se ha propuesto, y que es ahora algo importante que les toco como TB sensible, ¿no? Es que hay que tratar esta TB latente, ¿no? Esta TB latente hay que tratar. Entonces, ¿a quiénes tratamos? O sea, ¿quién vendría a ser una persona con mayor posibilidad de estar con infección? Es el contacto, ¿no? Si yo tengo tuberculosis, los contactos son mi esposa, mis hijos, mis nietos, ¿no? Porque convivo con ellos, ¿sí? Es más que vivir en San Juan de Lurigancho, es más que ir al centro de salud, están conmigo 24 horas, ¿no? Entonces, ellos están con infección, ¿no? Le puedo hacer su PPD, puedo evaluar, pero en general hay que protegerlos. Y para eso debo darle un tratamiento, ¿no? Y ese tratamiento consiste en dar isoniazida diaria por 6 a 9 meses.
y tiene una eficacia del 90%, es decir, protege mucho a los contactos en su riesgo de hacer tuberculosis. Se puede dar para adultos y para niños. Entonces, esto es maravilloso, pero sin embargo, a pesar de ser muy buena, no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? ¿No? Porque ¿a quién le estamos dando este tratamiento? A una persona que no tiene síntomas, a un niño que no tiene síntomas. Entonces, la mamá se preocupa pues de darle pastillas, dar medicamentos que pueden ser incómodos, al niño no le gustan, ¿no? Eh, Al mismo adulto ya se olvida porque, uy, caramba, si yo estoy sano, estoy tomando por gusto. Entonces, a pesar de ser un buen esquema, poco se cumple. Había estudios en todas partes del mundo donde se cumplía entre el 10 al 30% de todos los que tomaban, solo cumplían el tratamiento. Entonces, finalmente no era una buena intervención, ¿no? No alcanzaba a proteger como se quería, ¿no? Entonces, se ha comenzado a generar propuestas de esquemas más cortos, por decir rifampicina diaria por 3 a 4 meses. Ya es menos, ya es el 50% del tiempo. Entonces, mayor posibilidad de que lo cumplan, ¿no? O isoniazida rifampicina 3 a 4 meses, pero últimamente esta es la alternativa más eficaz, ¿no? Porque se cumple, ¿no? Es isoniazida más rifampicina, ¿no? Semanal por 3 meses. Miren, ¿qué significa esto? Que se le da una vez a la semana por 3 meses. 3 meses son 12 semanas, ¿no? Entonces quiere decir que toman 12 veces solamente este tratamiento. Entonces, los estudios, tanto en niños como adultos, han demostrado de que este esquema sí funciona, ¿no? Cuando se han comparado en ensayos clínicos la isoniazida diaria por 6 meses versus isoniazida rifampicina por 3 meses, el resultado es igual, pero cuando se ejecuta en la práctica, el de isoniazida no funciona porque la gente lo abandona, ¿no? En estudios sí, la gente cumple, hay motivaciones, se le paga su pasaje, etcétera, pero en la práctica rutinaria, la isoniazida diaria no funciona. En cambio, isoniazida más rifampicina, que significa un tratamiento a la semana, sí funciona. Ahora hay estos medicamentos, tanto especialmente para niños, ¿no? Y para los pacientes con infección VIH, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Intervenir en el proceso de infección, no de enfermedad. Lo que estamos queriendo es evitar que se enfermen. Y pues esta estrategia pues es la que tenemos que conocer. O sea, eh, ¿qué hacemos más por lo que siempre hemos hecho? ¿No? Y este es algo más. Entonces, le llaman terapia preventiva de la tuberculosis. O sea, antes se decía profilaxia, ¿no? Como para evitar qué, pero ahora se prefiere decir terapia, o sea, tratamiento. Estamos tratando la infección. Se llama terapia preventiva de la tuberculosis, TPT, ¿no? Entonces, tenemos para darle a los niños más grandecitos y a los adultos, ¿no? Pero en general son 12 dosis, ¿no? Son 3 meses en las personas, ¿no? Eh, bueno, para dar la terapia preventiva, ¿no? Definitivamente es un contacto, ¿sí? El contacto puede tener tuberculosis ya en ese momento. Entonces no le vamos a dar este esquema, ¿no? Tenemos que darle un esquema de tratamiento completo de la tuberculosis. Si no tiene la tuberculosis, le voy a dar esa terapia preventiva. Entonces tengo que descartar la tuberculosis activa. Eso lo vamos a ver de acá a un ratito. Pero entonces, mi situación está, llega un paciente, ¿no? Un contacto, o tiene infección o tiene enfermedad. Si tiene una condición, tratamiento para esto. Si tiene la otra, tratamiento para el otro. Pero tengo que actuar sobre los contactos. Eh, la, Bueno, en general es que está mejorando, ¿no? La respuesta ahora, ¿no? Con esta estrategia, ¿no? De el tratamiento con menos dosis, ¿no?
y menos acudir al centro de salud, tanto en adultos como en niños, pero especialmente en los niños. Ese es un concepto que debe quedar claro, ¿no? El tratamiento de la infección. Otro aspecto es algunas condiciones asociadas a la tuberculosis, como son el VIH y la diabetes. Habíamos mencionado que la persona infectada se puede quedar así toda la vida y si baja la inmunidad, ¿no? Hacen tuberculosis. ¿Qué condiciones en el adulto bajan la inmunidad? Es el VIH y la diabetes, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una persona con VIH, tenemos que descartarle si ya tiene tuberculosis o no, ¿sí? Y si la persona tiene diabetes, también tenemos que descartar si tiene tuberculosis o no tiene tuberculosis. A su vez, si diagnostico a un paciente con tuberculosis, tengo que descartar si no es que trae aparte un VIH adicional. O si diagnostico a una persona con tuberculosis, si es que no tiene una diabetes asociada, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo voy a tratar la tuberculosis, sino voy a tratar el VIH, porque tengo que mejorar la inmunidad. No solo voy a tratar la diabetes, o perdón, la tuberculosis, sino tengo que tratar también la diabetes, porque tengo que mejorar la inmunidad. Si no, mis tratamientos tienen el riesgo de fallar. Es un buen tratamiento para TB, pero si no trato con terapia antirretroviral el VIH, es posible que la tuberculosis no se cure y progrese la enfermedad. Si un paciente es diabético y tiene tuberculosis, tengo que buscar controlar la diabetes. Si no, no va a ir bien el tratamiento de la tuberculosis. ¿Sí? Entonces, esto debe estar impregnado en nuestro cerebro, ¿no? No solo saber tuberculosis, sino estos dos riesgos importantes en personas mayores en particular, ¿no? ¿Sí? Descartar la contraparte, digamos, ¿no? Porque estas son las estadísticas donde se muestra pues que hay tuberculosis eh, en los pacientes con VIH y hay tuberculosis en las personas con diabetes. Ahora, eh, ¿qué ocurre con un paciente con VIH, ¿no? Con VIH, eh, que yo lo evalúo, ¿no? Y no tiene tuberculosis, ¿no? O sea, tiene VIH y no tiene tuberculosis. Entonces, debo de, al igual que los contactos, darle tratamiento con isoniazida, ¿no? O ahora el otro esquema que es con rifampicina más isoniazida para prevenir la tuberculosis, ¿sí? ¿Ok? Ese es lo que debemos hacer. Pero, sin embargo, la terapia antirretroviral sola, ¿no? Ya mejora la inmunidad. Entonces, si tengo un paciente con VIH y le doy terapia antirretroviral, ¿no? Ya lo estoy protegiendo contra la tuberculosis, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, acá tenemos en estos 95 casos, a un grupo se le dio solo terapia antirretroviral, ¿no? Y no tenía tuberculosis, perdón, se le dio terapia antirretroviral más terapia preventiva con isoniazida, ¿no? O sea, terapia preventiva para tuberculosis. Se le dio terapia antirretroviral más terapia preventiva para tuberculosis. Y al otro grupo solo se dio terapia antirretroviral, ¿no? Y uno decía, bueno, mejorando su inmunidad no le va a dar tuberculosis, y no fue así, ¿no? Los que solo recibieron terapia antirretroviral tuvieron más riesgo de desarrollar tuberculosis en los años siguientes, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con VIH, en el cual lo acabo de diagnosticar de VIH y lo he examinado, le he tomado exámenes, no tiene tuberculosis, bueno, debo de empezar terapia antirretroviral y debo de darle terapia preventiva para tuberculosis, ¿sí? Y de esa manera el paciente irá bien. Muy bien, estamos ahí en situaciones, hemos visto un poco la infección y que podemos tratarla, sea una infección en un paciente contacto X o peor aún si es que es con VIH o si es con diabetes.
¿no? ¿Sí? Y si es con VIH, tengo que darle su carga adicional. Y por supuesto, si es diabético, tengo que controlar la diabetes con su tratamiento y mantener su glicemia adecuada. Pero yo tengo una persona con tuberculosis ahora. Tuberculosis activa es la persona que tiene síntomas, está enfermo, ¿no? Este está enfermo. ¿Qué hago con esta persona? Le doy tratamiento, ¿no? Para TB sensible, que es la razón de la clase, y el tratamiento es un buen tratamiento, ¿no? Es un buen tratamiento. Fíjense, se cura el 85, 83% de casos año tras año en nuestro país, ¿no? Y quienes no se curan, ¿no? Alguna proporción que se pierden durante el tratamiento, ¿no? O que por alguna razón el sistema no logra evaluarlos, ¿sí? Eh, y algunos también se mueren, los que están en rojo, ¿no? Eh, los que están en rojo, ¿por qué se mueren si la TB es sensible? O sea, el medicamento debiera de actuar, ¿no? Lo que pasa que están llegando muy tarde, ¿no? Son personas que llegan con una enfermedad avanzada en que ya pues la enfermedad ha cabalgado tanto que por más que le damos el tratamiento no llegamos a lograr el éxito y se nos muere. Se mueren generalmente durante los primeros meses, ¿no? ¿Sí? Que no debería ser, porque el tratamiento per se, esto es en una población, si fuese un ensayo clínico, el tratamiento debe estar por más del 90%, ¿no? Un paciente que no abandona, que diagnostico temprano y todo, funciona así, ¿no? Aún en condiciones de programa, como es lo que estamos mostrando, donde hay pacientes, pues, alcohólicos, drogadictos, problemas con retardo mental, problemas sociales, viajes por razones X, políticas, de de riesgo social, lo que fuere, ocurre esto. Que de todas maneras se curan bastante, ¿no? Entonces debemos, si está enfermo, lo tratamos y el tratamiento con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida es un excelente tratamiento, ¿no? Y es por eso que tenemos esos resultados. Para la MDR que van a hablar a continuación, tienen un gran problema que es la pérdida de seguimiento, ¿no? Se pierden muchos y van a ver que se pierden usualmente anteriormente habían tratamientos inyectables que, que tanto producían dolor y incomodidad como también eventos adversos, que ahora se trata, ya eso está cambiando, lo explicará mejor el doctor, ¿no? Pero el éxito es mucho más bajo. No podemos dejar que un paciente llegue a MDR, ¿no? Y los casos de TB extensamente resistentes, que son más que MDR, el doctor les explicará, ¿no? También tienen una tasa de cura baja, ¿no? No el 80 y tantos % que tiene la TB sensible. Entonces, la TB sensible, el problema del tratamiento no existe, ¿no? Es un buen tratamiento y es administrarlo y acompañar al paciente para que él lo complete de manera adecuada, ¿no? Lo que nos importa es el diagnóstico temprano para tener éxito, recuperarlo, disminuir secuelas y evitar mortalidad. Eh, para los niños es siempre incómodo, lo hemos sido, o tenemos hermanos menores o hijos que tomen sus pastillas. Imagínense tomar diario, ¿no? Entonces, en la actualidad, o sea, lo que había generalmente eran los medicamentos del adulto que se trituraba, se partía. Peor todavía cuando se parte una tableta, resulta más amarga, entonces mal sabor, generaba rechazo. En la actualidad, el medicamento viene en tabletas dispersibles, ¿no? Uno echa la tableta y se disuelve en agua y tiene un sabor a fruta, ¿no? Entonces, ya esa incomodidad anterior, pues se busca vencer, ¿no? Se está haciendo, digamos, esfuerzos en brindar un tratamiento, entre comillas, agradable, ¿no? Para poder que cumplan el tratamiento y no abandonen ni niños ni adultos. Esto lo dirá el doctor en MDR, que igual, los esquemas para los adultos de MDR antes utilizaban inyectables, ahora no, son orales, ¿no? También para garantizar el tratamiento adecuado. Esto ya les hablará del esquema BIPAL, que mire, llega a un éxito pero inmenso, ¿no? Es tratamiento por vía oral.
¿ok? Hay diversos esquemas de tratamiento para TB sensible, TB resistente a isoniazida, esquemas orales para determinadas condiciones de MDR, otros para XDR y otros para resistencias más amplias, pero lo que se busca es que en general sean orales, ¿no? Y el esquema para TB sensible es oral, ¿no? Y para niños en tabletas dispersibles. O sea, en realidad eh, el tratamiento de que puede ser mejor, cierto, puede ser mejor, ¿no? En este momento se están llevando ensayos clínicos para disminuir el esquema de TB sensible que es de 6 meses a 4 meses, ¿no? Y en algunos a 3 meses. Lógico, si nosotros disminuimos el esquema, lógicamente demostrando que ese esquema va a controlar la enfermedad, va a haber mucho más éxitos de tratamiento, ¿no? Ese es el propósito. En varios estudios he participado en un estudio de dar rifampicina en altas dosis, ¿no? Y disminuimos a 4 meses el tratamiento. Y le preguntaba yo a la investigadora principal, que era una inglesa, ¿hasta cuánto queremos reducir el tratamiento de TERE, ¿no? Si antes, ¿no? Era un año. Cuando yo era estudiante de medicina, el tratamiento era de un año. Bajó a 9 meses, bajó a 6 meses. Ahora se quiere bajar a 4 o a 3. Entonces le digo, ¿hasta cuánto queremos bajar? Ella me dice, queremos bajar hasta que sea solo una dosis. Y es en realidad así, ¿no? Si en algún momento disponemos, no sé, de un inyectable o algún dispositivo que se coloque subcutáneamente y que libere el medicamento poco a poco, o una pastilla, no sé, que en lisosomas, que se acumule, sería lo ideal, ¿no? Bueno, son los retos. Lo importante es la detección, ¿no? Estamos diciendo de que si detectamos tarde se mueren. Y no solo se mueren, sino que ya transmitió. Entonces la detección temprana es lo importante. Pero la detección temprana siempre ha estado sujeta a dos cosas un poco difíciles. La primera es que se había definido para detectar TB en una persona que tenga tos con expectoración por 2 semanas o más. Y eso retrasaba, porque había muchos pacientes en realidad que tienen tos pocos días y son BK positivos, tienen tuberculosis, ¿no? Y ya habían transmitido. Y lo segundo también a una prueba diagnóstica que era la vaciloscopía, ¿no? Que está sujeta a la exploración del ojo humano, ¿no? Por lo tanto, cierta experiencia. Y también se necesitaba que había muchos vacilos para que en ese pequeño espacio, en ese pequeño campo óptico, el examinador pueda encontrarlo, ¿no? Entonces se necesitaba que haya muchos vacilos para poder identificar. Entonces, de esa manera llegábamos retrasados, ¿no? Un criterio operacional muy laxo, de 2 semanas con tos y expectoración, y un instrumento de diagnóstico poco sensible, ¿no? Entonces, en la actualidad se está utilizando pruebas moleculares que permiten diagnosticar o detectar pequeñas cantidades de bacilo y de esa manera poder hacer el diagnóstico más temprano, ¿no? Entonces, fíjense, el tratamiento realmente se está trabajando en ello, pero la detección es esta. Ahora hay estos equipos en los centros de salud y nos permiten dar el diagnóstico a las 2 horas, 3 horas, ¿no? Póngala al día siguiente, ¿no? Es rapidísimo, ¿no? ¿Sí? Eh, pero aún así, ¿no? Los cambios que se producen en el pulmón, ¿no? Son un poquito más tempranos, porque la persona acude por síntomas, ¿no? Que su síntoma generalmente es la tos, la fiebre, malestar general. Pero si tiene fiebre, malestar general, decaimiento, pensamos en muchas cosas. Claro que pensamos en tuberculosis, pero si no tiene tos, a veces uno descuida pensar en tuberculosis. Y la tos varía, ¿no? Mientras la lesión esté más cerca de los bronquios, hay más tos. Mientras esté más lejos, la tos disminuye, salvo que esté muy pegada a la pleura, ¿no? Entonces la tos no siempre es un signo temprano, ¿no? Entonces, en la actualidad, si es una persona con contacto, es una persona que vive en prisiones, es una persona que vive,
que vive en una zona de elevada incidencia de tuberculosis, un barrio donde hay muchas personas diagnosticadas de TB y tiene fiebre, radiografía de tórax, ¿no? Si tiene pérdida de peso sin causa explicada, radiografía de tórax. Y podemos detectar esas lesiones, ¿no? Y recién en base a esa detección hacemos las pruebas moleculares. Entonces estamos avanzando tremendamente hacia un diagnóstico temprano. Un diagnóstico temprano es la posibilidad de que deje de transmitir tempranamente y la posibilidad de que no muera, ¿no? Bueno, pero esto de la placa también es relativo, ¿no? En el sentido en que en el hospital, no sé, si hay muchos estudiantes que van a los hospitales, y están ahí horas, uno pide una radiografía y le dice, véngase en una semana por el resultado de la placa. Y eso, si es que está el resultado, ¿no? Resulta que la persona también no le dan permiso a su trabajo y total que se tomó la placa y nadie regresó por el resultado y está mala, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha buscado controlar esto? Esto se ha buscado controlar a través de, voy a pasar porque ya por la hora veo, a través de estos equipos, ¿no? Acá dice expansión del diagnóstico radiológico con IA. IA es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos equipos radiológicos que existen en este momento en las zonas de mayor transmisión de TB, son equipos que uno toma la imagen y un software interpreta la imagen en tiempo real y lanza una alarma y dice, este caso es sospechoso de tuberculosis. El paciente inmediatamente se queda, ¿no? Y se le hace su prueba de biología molecular, sea un GenEsper o sea TrueNAT, ¿no? Entonces, estamos buscando un diagnóstico temprano para cortar la transmisión y para buscar que la persona se recupere con menos secuelas o sin secuelas y más aún, que no se muera, ¿no? Y todo eso es posible, ¿no? Entonces es importante que esto sepan porque estos equipos hay y están disponibles en el país, fíjense, ¿dónde están? A nivel nacional, ¿no? Por lo menos en las capitales de estos departamentos lo existen y en los centros de salud de las zonas más afectadas dentro de estas regiones, ¿no? Entonces, ahora con el Fondo Mundial están llegando otros equipos adicionales, ¿no? ¿Sí? Y deben de saber eso porque si no utilizamos o sea, que valga solamente qué es el tratamiento, ¿no? Es cómo diagnosticamos tempranamente, ¿no? Y ese es el arte realmente, ¿no? Entonces lo que se está haciendo ahora es búsqueda activa de TB, ¿no? Búsqueda activa es esta búsqueda, ¿no? De salir, ¿no? Hacia las zonas donde hay más incidencia de tuberculosis, ¿no? Y hacer campaña de salud donde se toma placas en tiempo real, la inteligencia artificial nos dice, sí, este paciente lo es, pasa a tomar en el mismo sitio su prueba molecular y de una vez captarlo y empezar el tratamiento con síntomas muy discretos o muy tempranos. Entonces, la vaciloscopía, como le decimos, ayuda a detectar cuando hay una gran cantidad de cruces, ¿no? Cuando la persona bota mucha cantidad de bacilos, ¿no? Seguramente que ya pasó mucho tiempo transmitiendo. Lo ideal es captar a un paciente con tuberculosis BK una cruz, ¿no? O tal vez negativo, detectado, sí, a través de la biología molecular. Entonces, tenemos casi como repasando, ¿no? La persona está expuesta, es de grupo de riesgo, bueno, hay que despistarlo, ¿no? Entonces, ¿tiene infección o tiene enfermedad? Es la pregunta, ¿no? Entonces, si tiene síntomas, tenemos que tomar su radiografía de tórax más BK en esputo, prueba molecular. Si no tiene síntomas, el esputo no va a ayudar mayormente, su radiografía de tórax y su PPD, ¿no? Al menos radiografía de tórax. Si tiene radiografía de tórax positiva, insistir con las pruebas moleculares, ¿no? Bueno, acá tenemos, o tiene vaciloscopía, o GenEsper o TrueNAP, ¿no? Entonces, igual, ya esto también lo dejo para el doctor que va a incidir sobre cómo diagnosticar una TB resistente para cambiar el esquema, ¿no? De tema sensible a TB resistente, ¿no?
Acá, cómo se demuestra la TB resistente, igualmente el doctor lo dirá, ¿no? Si es un paciente con VIH, ¿no? Buscar dar el tratamiento preventivo de la tuberculosis. eh, el paciente con VIH no necesita tener un PPD, ¿no? Basta que sea paciente con VIH en nuestro país para iniciar terapia preventiva y si se demuestra enfermedad, tratarlo, ¿no? En otras condiciones hay necesidad de tener un PPD, ¿no? No olvidar que tenemos que evitar la transmisión donde atendamos, ¿no? Es decir, estrategias de control de infecciones. Entonces tenemos que ver que el ambiente donde atendamos sea un ambiente especial, donde haya una adecuada ventilación y que el flujo de los pacientes también no se cruce con atenciones de niños, de gestantes, de personas ancianas, ¿no? En casa, si es que va a estar en su casa hospitalizado, entre comillas, está porque no puede deambular, está en malas condiciones, aunque no necesita ser hospitalizado, buscar la ventilación natural que esté maximizada para disminuir el riesgo en la familia. Sin embargo, la familia va a estar evaluada para darle la terapia preventiva, ¿no? Bueno, en general hay que aislarlo de la comunidad, quedándose en casa por al menos 2 o 3 semanas de tratamiento para negativizar. No olvidar que la persona con tuberculosis es una persona, ¿no? No es un número, no es un objeto, ¿no? No es una cosa, ¿no? Es una persona con la cual tenemos que conversar acerca de su enfermedad, con ella, con la persona, decidir su tratamiento, eh, porque a veces con una persona con tuberculosis sobre todo, lo vemos una persona a lo mejor, no sé, que toma su alcohol, una persona un poco con problemas sociales, a veces con problemas de cierta limitación mental. Entonces nos ponemos en un plano como que nosotros somos la autoridad que le decimos qué tiene que hacer, pero nos satisfacemos nosotros al decirlo, pero el paciente no nos entiende y por lo tanto finalmente no cumple. Tenemos que llegar a él, ¿no? A esa persona que ahora ha llegado a nosotros en busca de ayuda, ¿no? Y no solo es darle la receta, que la receta, como vemos, no es es un problema menor al final, sino es que la cumpla, ¿no? Por eso hablamos de medicina centrada en la persona, en la cual estamos teniendo un ser humano que está mal del punto de vista físico, pero a su vez también espiritual, y seguramente psicológico, y tenemos que conocer cuál es su nivel cultural o sus conceptos culturales que tiene para poder llegar a él. Y buscar una toma de decisiones compartidas, ¿no? No hacer un paternalismo, le decimos lo que tiene que hacer, sino le recomendamos lo que tiene que hacer y conjuntamente hacemos un plan para poder cumplir su tratamiento. Fíjense que este es de la última publicación de la OMS, donde evalúan diferentes intervenciones para tener éxito en el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento por sí solo es, no es mayor su eficacia, ¿no? ¿Sí? Lo que más impacta en el éxito del tratamiento es cómo eh, nosotros nos trabajamos con la comunidad para el logro del tratamiento, ¿no? Entonces, es comprometer a la comunidad, ¿no? Y nosotros, por supuesto, con ella, para lograr la cura, ¿no? Y otra importante es el screening, el despistaje que hemos visto, ¿no? Últimamente con la radiografía con inteligencia artificial y el diagnóstico a través de pruebas moleculares, que son las que se están implementando. Entonces, en realidad, todas las intervenciones biomédicas se quedan pobres si es que no tenemos una buena relación con esa persona y con su comunidad. La tuberculosis puede darle a la persona y uno dice, bueno, ya tuvo tuberculosis, por lo tanto, pues ya, qué piña que haga tuberculosis de nuevo, ¿no? No creo que sea tan piña que le vuelva a dar. No, la tuberculosis puede volverle a dar a la misma persona, ¿no? Puede darle o porque recae o porque se reinfecta,
¿no? Entonces, porque recae, es a propósito del mismo germen que no se le llegó a limpiar, ¿no? De ese tratamiento, o sea, no llegó a limpiarse completamente, o la reinfección es porque la persona se curó, pero regresa a un ambiente igualmente de gran transmisión y le vuelve a entrar y vuelve a enfermarse. Entonces debemos evitar la recaída. En principio, si tiene VIH, que cumpla su terapia antirretroviral, ¿no? De por vida, que la cumpla y va a tener menos riesgo de hacer tuberculosis o recaer. Diabéticos, un adecuado control de la diabetes. Si tiene una inmunosupresión por otra causa, bueno, su tratamiento, un seguimiento periódico, ¿no? Y siempre una conducta de vida saludable que es bueno para todos, ¿no? Sustancias tóxicas, evitarlas, actividad física y buena higiene, ¿no? En el paciente con VIH, ¿no? Cuando está muy inmunosuprimido, la forma de tuberculosis tiene un comportamiento. Cuando tiende a tener más competencia, tiene otro comportamiento, ¿no? Entonces, siempre preguntarnos si es que aparte o sea, siempre descartar el VIH, ¿no? Bueno, de esto ya no va a haber tiempo de hablar, pero eso, ¿no? Descartar VIH en toda persona que tiene tuberculosis. Y y por supuesto, en toda persona con VIH, descartar tuberculosis. Estamos terminando. El Mycobacterium tuberculoso es un agente patógeno. ¿Qué significa esto? Que la tuberculosis puede ocasionar enfermedad aún en las personas con buenas defensas, ¿no? Aún en las personas inmunocompetentes. Por eso es que tenemos que usar respirador cuando estamos en las emergencias, en especial, ¿no? En los departamentos de emergencia. Eh, Lógicamente, si le afecta a un inmunosuprimido, la tuberculosis lo va a destrozar, pero no quiere decir que si somos inmunocompetentes, no nos va a dar, ¿no? Igual nos puede dar una enfermedad severa. Entonces tenemos que protegernos, ¿no? A pesar de estar bien nutridos, aparentemente, tenemos que protegernos de la tuberculosis. Es un bacilo de reproducción lenta, ¿no? Su reproducción lenta hace que el diagnóstico a través del cultivo sea demorado, pero en especial hace que esto que mencionamos, que uno se expone y el riesgo de enfermarse se comienza a dar en los meses siguientes, después del segundo mes en particular y durante los 2 primeros años, ¿no? Y después durante toda la vida. O sea, ahí está, reproduciéndose lentamente. No podemos decir que justo me contagió tal persona ese día, a tal hora y yo hice la enfermedad, ¿no? Es difícil saber dónde uno se expuso. Es un agente intracelular, por lo tanto, nunca se nos va. Después de la infección se nos queda ahí. En ciertos casos podría eliminarse, pero nunca uno está seguro. Entonces, todas las medidas de control que ejerzamos nosotros ahora, si las hacemos bien, no se verá sus efectos recién varios años después. Y si las hacemos mal, tampoco se verán sus efectos de lo malo que hicimos, sino muchos años después. Eh, este es el último reporte de la OMS, en el cual diversos países en América Latina han variado su condición. Por decir, Haití, de una alta endemicidad, ha bajado, ¿no? A una endemicidad, digamos, menor, ¿no? Cuba, que siempre ha considerado un sitio excelente, tenía una baja endemicidad, ahora está pasando a casi moderada, ¿no? Las condiciones sociales están que se mueven e influyen en todo tipo de intervención médica. Por lo tanto, la tuberculosis no solo es una enfermedad microbiana ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis, sino también es una enfermedad social. Bueno, con eso hemos terminado. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Estamos